Nosotros la semana pasada nos quedamos acá. Si la suma de dos números racionales distintos de cero se le suma en la unidad, entonces el resultado es cero. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Uno, si uno de los números es negativos, entonces el otro es positivo. La suma de los inversos multiplicativos de cada uno de los números, el resultado es un número positivo. La resta de dos números distintos, la resta de los números es distinta de cero. Lo primerísimo de acá, era que me dicen la suma de dos números racionales distintos de cero. No sé si son positivos, no sé si son negativos, solo sé que son dos números y que son distintos. Y que si le sumo la unidad, es decir, le sumo 1, su resultado es 0. Es decir, que si yo tengo A más B más 1, eso es 0. Y como son números racionales, es decir, pueden ser positivos, negativos, decimales, fracciones. Y para no confundirlo, lo podemos llevar a números. ¿Qué números pueden ser, por ejemplo? Para mí, súper fácil de ver, 0,5 menos 0,5 más 1 igual a 0. Pero, profe, a mí me están diciendo que suma. Sí, y recuerden que cómo es la suma de dos números negativos. Es decir, si tengo menos 2 más menos 2. Si me salen dos signos juntos, esto se hace por la regla de los signos. ¿Qué dice esa regla? Multiplicación, porque recuerde que acá al medio quedaría una multiplicación de dos signos. Si son iguales, su resultado es siempre positivo. Si son distintos, su resultado es siempre negativo. Ahí me queda menos 2 menos 2. Es decir, que diga suma no quita de que hay una operación resta entre medio. Y se me cumple menos 5 más menos 5, eso me da menos 1. Y menos 1 más 1 me da 0. Ya. Sabemos que ese valor me puede servir y me cumple lo que se está diciendo. En el ejemplo, acá me dice de que sea siempre verdadero. La primera me dice, si uno de los números es negativos, entonces el otro es positivo. Entonces, me dicen que si uno de los números, en este ejemplo, el menos 0,5 es negativo, como este es negativo, el otro tiene que ser sí o sí positivo. Y vemos que en este caso el primero es negativo y el otro no es positivo, por lo tanto, esta es falsa. Luego me dice, esta es falsa. Si al sumar los inversos multiplicativos de cada uno de los números, el resultado es un número positivo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo? Pregunta del millón si alguno se acuerda. No se peleen. El inverso multiplicativo es que si a un número, por ejemplo 5, yo lo multiplico por el inverso multiplicativo, su resultado me tiene que dar sí o sí siempre 1. Entonces, el 5, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 1? 1 partido por el número. En este caso, 1 partido por 5. Este número de acá viene siendo el inverso multiplicativo. Ahora, a ustedes pueden que les cueste ver,
si estábamos trabajando en este ejemplo con el 0,5. Pero recordemos de que 0,5 es lo mismo que un medio. Y en este caso estamos hablando de menos un medio. Menos un medio más 1 es igual a 0. Eso es lo que tenemos. Solo que ahora, en vez de escribirlo en forma de número decimal, lo escribí en forma de fracción. Se me dice ahora, si es un medio menos un medio, y yo quiero sacar el inverso multiplicativo, tengo que pensar un medio multiplicado por cuánto, esto me va a dar 1. Y ese número viene siendo el inverso multiplicativo. Un medio multiplicado por menos 2 me da como resultado 1. Por lo cual, el inverso multiplicativo de menos un medio es menos 2. Entonces me dice acá, si los inversos multiplicativos de los números, en este caso, sería el menos 2 más el menos 2. De cada uno de los números, el resultado es un número positivo. Y menos 2 más menos 2 me da menos 4. Por lo cual, esta tampoco se cumple. Y luego me dice, la resta de los números es distinta de 0. Eso es fácil de comprobar. Un medio, le resto menos un medio. Dos signos juntos se transforman en positivo. Dos signos juntos iguales. Y menos un medio más un medio es 0. Por lo cual, esta tampoco se cumple. Números naturales, Carlita, sí, todos tienen inverso multiplicativo. Números reales, creo que el único que no tiene inverso multiplicativo es el 0. Porque 0 por nada te va a dar 1. Esa es como la única excepción que tú vas a encontrar que no tiene inverso multiplicativo. Pero el resto de los números sí tiene. Entonces con eso, me emocioné con colocar la X, la respuesta sería la letra E. Ninguna de ellas. Dudas, consultas, preguntas. No si es que no se acordaban del inverso multiplicativo, déjenme decirlo que eso es séptimo básico. No, sexto. Ahora, todo este ejercicio se resuelve teniendo en claro esto de acá. Sí, Carlita, sí te lo pasaron. Y solo por si acaso. Acá hablé del inverso multiplicativo. ¿Cuál crees tú que sería el inverso aditivo? Esto es solo recordación. Se supone que el inverso multiplicativo es que si yo tengo un número multiplicado por algo que desconozco, me va a dar 1. Entonces, ese número que por ese algo que desconozco viene siendo el inverso multiplicativo. El inverso aditivo es un número sumado con algo que no tengo la más remota idea cuánto es, su resultado es 0. Entonces, si les pido el inverso aditivo del 2, ¿cuál viene siendo? Menos 2.
Exacto, Elías. Viene siendo el menos 2. Viene siendo el número al cual al sumarlo me dé 0. Entonces, en el ejemplo, si yo les digo que el 2, el inverso aditivo es menos 2. Y el inverso multiplicativo, no se estresen, un medio. Porque 2 por un medio me da 1. Y si fuera menos 5, ¿cuál sería el inverso aditivo? El 5. Porque menos 5 más 5 me da 0. Y el inverso multiplicativo viene siendo menos un quinto. Esto se los menciono por si acaso no se vayan a caer por estas tonteritas. Y quería, Carla, déjame decirte que esto te lo pasaron en primero medio, tu profesor de primero medio cuando te enseñó álgebra, lenguaje algebraico. Y ese fui yo. Así que sí me acuerdo que te lo pasé. Sí, Carlita. Me acuerdo porque lo tengo en un PPT. Por eso me acuerdo específicamente. No necesariamente el link puede ser una fracción, porque fíjate que si yo tengo, ya que estamos en esa, 2 tercios, perdón, menos 2 tercios. No algo, menos 2 tercios me va a dar una fracción, tiene que ser otro. A ver, ya. Eh, un séptimo. ¿Cuál viene siendo el inverso multiplicativo de un séptimo? Un número que multiplicado por un séptimo te dé 1. Y el inverso multiplicativo, perdón, viene siendo 7. Porque un séptimo por 7 te da 1. Y fíjate que en este ejemplo no es una fracción, sino un número entero. Ahora que si queréis un tecnicismo, recuerda que todo número entero se puede partir por el 1 y es una fracción. Pero ese ya es un tecnicismo súper rebuscado. Ya. Acá los quiero ver, dice. Sea A y B dos números racionales. Nuevamente estamos hablando de dos números que son decimales, pueden ser fracciones, ubicados en la recta numérica. Como se muestra en la figura adjunta, sabemos que está el menos 1, el B, el 0, el A y el 1. ¿Cuál de las siguientes desigualdades es o son verdaderas? A ver, denme un segundo. Que me están preguntando por un trabajo de cuarto medio que mandé a hacer y tienen que entregarlo mañana. Ya. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Dice, un medio, que sea 1 partido por A, es mayor que 1. A más B es menor que 1. Menos A por B es mayor que 0. ¿Cuál de todas esas son verdaderas? A ver, ¿quién se arriesga?
¿O quieren que le explique yo el por qué? Y menos mal que le expliqué de lo de inverso, el verso multiplicativo, porque acá nos va a ayudar. La primera, fíjense que el valor de la está entre el 0 y el 1. Existen diferentes números. Dentro de eso están la fracción propia y la fracción impropia. La fracción propia es cuando la parte de arriba es más pequeña que la parte de abajo. Esa viene siendo la fracción propia. La parte de arriba es más pequeña que la parte de abajo. En cambio, la fracción impropia es cuando la parte de arriba es más grande que la parte de abajo. Eso viene siendo una fracción impropia. Teniendo claro eso, si tengo un valor que está entre el 0 y el 1 y lo puedo expresar como una fracción, yo les aseguro que es una fracción propia. Es decir, que el valor de arriba es más pequeño que el valor de abajo. Porque toda fracción propia, siempre y cuando sea positiva, está entre el 0 y el 1. En cambio, la fracción impropia, si es positiva, la fracción impropia siempre va a ser mayor que 1. Porque como el número de arriba es más grande que el número de abajo, significa que mínimo va a contener una vez y un poco más. Por eso las fracciones impropias siempre van a ser mayores que 1. Ahora bien, yo sé que esto está entre el 0 y el 1. Entonces, como está entre el 0 y el 1, esto viene siendo una fracción propia. Si a mí me dicen 1 partido por A, véanlo con números. Llevemos esto a un medio. Es un número que está entre el 0 y el 1. Si yo lo coloco en fracción, es decir, 1 partido por un medio, esto es lo mismo que yo diga 1 dividido por un medio. ¿Y qué es lo que se hacía en la división de fracciones? Me queda 1 partido en 1 dividido por un medio. Multiplicación cruzada. 1 por 2, 2. Partido 1 por 1, 1. ¿Y qué pasó? Al darme vuelta esa fracción, ese número va a pasar a ser mayor que 1. Si no me creen con un medio, prueben con 3 partido en 10. 3 partido en 10, al hacer esto me queda 10 partido en 3. Eso es mayor que 1. 0,1, que es 1 partido en 10. Al darlo vuelta me queda 10 partido en 1. Es decir, lo primero siempre se va a cumplir. Justamente por el concepto que yo les digo. Si no me lo creen, tómenlo con cualquier número y se les va a cumplir eso. Luego me dicen, A más B es menor que 1. Si yo tengo un número que está entre el 0 y el 1 y le sumo otro número que está entre el 0 y el 1, teniendo en cuenta que el primero es negativo, vamos a colocarlo acá. Sé que el A está entre el 0 y el 1. El A está entre el 0 y el 1. El B está entre el -1 y el 0, es decir, va a ser un número negativo. Si yo sumo el A con el B, lo que va a pasar es justamente que nunca, consta el detalle, nunca va a ser igual o mayor que 1.
Porque si este número es más cercano al 1 y este número es más cercano al 1, se van a chocar, es decir, me va a dar 0. Si este número es más cercano al 0 y yo al restarlo, este sigue siendo más pequeño que el 1. Llevémoslo con números, pues. Llevémoslo ya, 0,1 y el otro es 0,7. Ya, si este número, el b, en cuanto a números, a dígitos, es mayor que el primero, siempre me va a dar un resultado negativo, por lo tanto, sí o sí va a ser menor que 1. En cambio, si el a fuera el número más alto, 0,9, le resto, y este en dígitos fuera más pequeño, por ejemplo, un 0,1, por más que se acerque al 1, al momento de restarle, aunque sea lo más pequeño, va a quedar de que siga siendo más pequeño que el 1. Por eso el 2 también es correcto. Y finalmente me dice que si el a menos a lo multiplico por b, va a ser su resultado positivo. Recordemos que el a es un número positivo. Si a un positivo lo multiplico con un negativo, me va a quedar como resultado un número negativo. Si eso lo multiplico por otro número negativo, ¿cuánto me va a quedar? Eso me va a quedar positivo. Dos números negativos, al multiplicarse, su resultado siempre es positivo. Por eso, el número 3 también es correcta. Por lo cual, el resultado correcto es la letra E. Sí, no, la Nacha le acertó, se había equivocado en la primera, pero de ahí lo corrigió. Duda, consulta, pregunta. Si no entendieron, avísenme, le explico de nuevo, no hay problema. Sí, tal cual como tú dices, Nacha, en este caso, si uno le cuesta, lo mejor es reemplazar. Hay veces que reemplazar no es toda la respuesta, pero sí ayuda. Ya, a ver, cuidado ahí. Lo que pasa es que si tú multiplicas A por B, eso te da negativo. Porque como el A es positivo y el B es negativo, la multiplicación del A por el B, eso te da negativo. Eso es correcto. Pero acá lo que estás multiplicando es menos A. Entonces primero hay que resolver esa multiplicación. Negativo con positivo es negativo. Entonces el menos A pasa a ser un número negativo. El B ya es un número negativo. Así que negativo con negativo, ahí te da positivo. Sí, 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 por eso es importante entenderlo, que los signos que te colocan entre medio y la información que te dan originalmente puede que cambie, porque la información original que te dicen es que la es positivo, pero acá como te colocaron un menos A, te cambió automáticamente la perspectiva que tenías de ese número. Pasemos al siguiente. Este creo que lo vi, no, lo vi el año pasado. Este lo vi con cuarto medio. Dice, si m y n son números enteros, se puede determinar que 3n elevado a 2 menos m elevado a 2 es igual a 81. Es decir, tengo que, esto de acá, antes de ver la información, me dicen que
3n elevado a 2 menos m elevado a 2 es igual a 81. Esto se le conoce como una ecuación exponencial. ¿Por qué se le conoce una ecuación exponencial? Porque la incógnita está en los exponentes. Entonces, para poder resolver esto, lo que tengo que hacer es tratar de dejar bases iguales. 81, si yo lo escribo como potencia, es lo mismo que yo diga 3 elevado a 4. Entonces me queda el 3 elevado a 4. Como las bases son iguales, los exponentes también tienen que ser iguales. Y ahí me queda que n elevado a 2 menos m elevado a 2 es igual a 4. Eso lo estoy sacando solo con la información que me están dando. Y luego, esto que está acá, algebraicamente, se puede factorizar. ¿Por qué se puede factorizar? Porque existe un producto notable, que es decir, algo que se puede descomponer fácilmente y siempre va a ser así, que se llama suma por su diferencia. ¿Qué dice? Cuando tengo dos potencias separados con un signo menos, y esas dos potencias son pares, números pares, yo lo que voy a hacer es separarlo por el número, uno con positivo y el otro con negativo. Y el exponente que queda es la división por 2. 2 dividido en 2, 1. 2 dividido en 2, 1. Por eso queda n menos m por n, perdón, ahí se me fue la mano, n más m es igual a 4. Esa es la información que yo puedo obtener de solo el enunciado. Este tipo de ejercicio, que se llaman insuficiencia de datos, que en la PSU venían 10, en la PDT vienen 6. ¿Sí? 6. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ver si la información, solo la información 1 me sirve, luego hago como si esa información no existe y veo, la información 2 me sirve. Si la información 1 no me sirve, la información 2 no me sirve, veo las dos informaciones juntas me sirven, y si aún no me sirve, eso significa que se requiere información adicional. Sigamos por el orden lógico. Yo puedo saber que esto es 4, el resultado de esto es 4, si el n menos m es 2. Es decir, si yo reemplazo en esto que está acá, reemplazo esto por 2, yo puedo comprobar de que esto que está acá va a ser igual a 4. Me entró la duda. Sí, es lo que subía. A ver, déjeme saber. 3 por 3 son 9, 27, 81. Sí, estoy bien. Ya. No me digan que los maté con... Ya. ¿Alguien más de la Ignacia que le explique que quiere que le explique del principio porque se perdió de esto? ¿O todos los demás simplemente están tratando de seguirme en el ritmo porque no tengo ningún problema en explicar del principio? Pero Sebastián, llegaste atrasado. Obviamente que estés recién ahí. Ya.
Miren, ya que ustedes son los únicos dos que me están respondiendo, bueno, y la Eileen que me está haciendo consulta, voy a explicar esto de nuevo. Lo único que me dicen acá es que la m y la n son números enteros. Es lo que me están diciendo ahí. Luego me piden determinar si se puede cumplir de que esto de acá sea igual a 81. En otras palabras, me están pidiendo cuánto vale n y cuánto vale m. De que al momento de yo lo reemplace ahí, yo pueda responder y saber cuánto es eso. Entonces, yo lo que hice acá fue jugar con esto diciendo que es igual a eso, que es lo que pretenden que yo llegue a saber. Entonces, si yo juego con esto, n elevado a 2 menos m elevado a 2 es igual a 81. 81 es lo mismo que 9 por 9, es decir, 9 elevado a 2. Pero yo necesito que sea una potencia de base 3. Quedaría n elevado a 2 menos m elevado a 2. Y en potencia esto viene siendo un 3 elevado a 4. Esto, como les decía, que se conoce como una ecuación exponencial. ¿Por qué? Porque es una ecuación donde la x o la incógnita está en el exponente. Si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Y ahí me queda n elevado a 2 menos m elevado a 2. Es igual a 4. Esta parte de acá es un producto notable. ¿Qué se refiere a que sea un producto notable? Significa que es una fórmula algebraica que me permite resolverlo. En este caso es una factorización de producto notable, que es diferencia de cuadrados. ¿Qué me queda? Primer término sin elevar, con menos segundo término sin elevar, por los mismos términos que usé, solo que con signo distinto. En otras palabras, yo voy a saber de que esto es igual a 4 si sé cuánto vale n menos m y sé cuánto vale m más 4. N más m, ahí está. Sabiendo cuánto vale este, sabiendo cuánto vale este, yo debiese saber si puedo saber si vale 4. Esa es la información que yo puedo obtener solo con el enunciado. Si primero me dicen de que el n menos m es igual a 2, ¿puedo saber de que si esto se va a cumplir siempre? No, porque no sabría cuánto vale el n más m. Lo único que me dice acá, que si yo sé que eso vale 2, que el n más m, para que se cumpla, debiese ser 8. ¿Por qué 8? Perdón, 2, porque el 2 que... No, está bien, 8, 4, ya me perdí. 2. Uf, me costó. ¿Por qué debiese ser 2? Porque el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y me quedaría de que el n más m debiese ser 2 para que esto se cumpla. Porque este 2 que está multiplicando pasa dividiendo y 4 dividido en 2 es 2. Entonces, si el n más m me da que es 2, esto que está arriba se cumple. Pero no tengo ninguna parte de cómo saber cuánto vale el n más m. Por lo tanto, la información una por sí sola no me sirve. Porque está bien, llegué que necesito que el n más m valga 2, pero no sé de dónde sacar esa información. Por lo tanto, la información solo 1 no me sirve. Sí, son enredados siempre y cuando uno maneje el asunto.
Paso al siguiente. Si la información 1 no me sirve, ya sabemos que descarto la A y descarto la D. Me queda la información que puede ser B, C o E. Ya, ese es el problema, Nacha, en este tipo de ejercicios. Porque en este tipo de ejercicio, tú solo tienes que saber si es que puedes o no puedes resolverlo. Nada más. No necesitas llegar al resultado final. Y ese es el problema de las insuficiencias de datos. Entonces ya vimos que la información 1 no me sirve. Entonces, ¿qué le hago? Hago borrón y cuenta nueva y me olvido de la información 1 y veo ahora la información 2. La información 2 me dice que 3 elevado a n, partido 3 elevado a menos m, es igual a 9. Esto que está acá es una propiedad de potencia que dice, si las bases son iguales, exponentes son distintos en división, usted conserva la base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Los exponentes se suman. Perdón, se restan porque es división. Entonces ahí me queda 3 menos m. Va a ser igual a 9. Menos con menos es más, entonces me queda 3n más m es igual, y el 9 lo aprovecho de escribir como potencia y me queda un 3 elevado a 2. Con esa información me queda que n más m es igual a 2. Y me encuentro con el mismo problema anterior. Porque sé cuánto vale el n más m, pero necesito comprobar el n menos m. Por lo tanto, la información 2 sola no me sirve. La única que me queda es probar las dos informaciones juntas, y si no me da, se requiere información adicional. En este ejemplo, como yo ya sé que el n menos m vale 2 y que el n más m vale 2, con eso compruebo que 2 por 2 me da el famoso 4 que andaba buscando. Por lo tanto, respuesta correcta es la letra C, que se requieren ambas informaciones para poder resolverlo. Porque requerí de saber lo que obtuve con la primera, requerí saber lo que obtuve con la segunda, y recién ahí, teniendo ambas juntas, pude resolver este ejercicio. Por eso es la letra C, que se requiere ambas informaciones. Mira, tengo una conocida que está estudiando bachillerato en humanidades, en una universidad bastante buena, no una cualquiera. Eh, Ella ya me dijo, por favor necesito tu ayuda porque el otro semestre tengo matemática. Y si tienes un bachillerato de humanidades, matemática, creo que eso ya te está diciendo algo. Ah, Nacha, ¿por qué me da esa respuesta? Porque el n menos m, si vale 2, que es la información que obtuve de acá, que me dio esto, y el n más m me da 2, 2 por 2 me da 4, y yo tenía que comprobar si es que esto era igual a 81, y que sea igual a 81 es lo mismo que me dé igual a 4. Sebastián, ¿qué más humanista que un bachillerato en humanidades, hombre? Que hasta en filosofía vaya a tener una matemática. Pregúntale al profe Geria. Porque los primeros filósofos fueron matemáticos. Y si me decís, ya, profe, si yo lo que voy a hacer es que voy a ser cocinero. Recuerda la regla más básica de la vida que vas a aprender en tu vida, que por cada una de arroz son dos de agua. Y para eso necesitas matemáticas. Ya, ya que le rompí el sueño,
con este pequeñito, que para eso tienen que acordarse del cuadrado de binomio, álgebra, por si acaso, materia, eso que se ve en primero medio. Con este vamos a comenzar mañana. Así que de verdad espero no haberles roto tanto la cabeza ni los sueños como el Sebastián, que se los rompo cada clase de matemática. Así que sí, Nacha. Primer término elevado a 2 más menos el doble del primero por el segundo más segundo término elevado a 2. Esa es la suma por su diferencia, perdón, cuadrado de binomio. Ya, el problema no es que te la sepas, el problema es cómo aplicarla cuando en este ejemplo son de raíces. Se ve feo, es feo, pero no es tan difícil. Así que lo vamos a ver con alta calma y si me preguntan va a ser más entretenido porque ahora me hablaron 2 o 3 nomás. Ya jóvenes, cuídense, recuerden que mañana a la misma hora y seguimos conmigo hasta que la profe Luisa se recupere, que va a ser creo que la próxima semana. Cuídense y estamos en contacto, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe.